Juan Enrique Cadiñanos, CEO de Admirals en España. Juan Enrique, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿estamos ya en un mercado bajista o es una corrección? No, yo creo que estamos en una situación muy complicada. Lo venimos diciendo semana tras semana, mes tras mes. Es verdad que llevamos, diría, unos 4 meses hablando un poco del mismo mensaje de fondo, y es que lo que comentábamos hace 4 meses y hace 3 meses y hace 2 meses, a corto plazo los mercados tenían una buena perspectiva, tenían un buen escenario, tenían una buena relación, en este caso desde el punto de vista macro y desde el punto de vista fundamental, pero a medio plazo los datos adelantados seguían siendo claramente negativos. ¿En qué nos encontramos ahora? Que han pasado esos 2 meses, esos 3 meses, esos 4 meses, y empezamos a ver cómo impactan esas referencias adelantadas, cómo impactan esos sesgos que han tenido en esas referencias y en esos resultados empresariales de fondo que, como digo, van poco a poco mellando en la situación actual de los mercados de renta variable. Por lo tanto, ahora mismo el escenario en el que nos encontramos es que a medio plazo seguimos viendo un escenario claramente negativo y a corto plazo ya no tenemos referencias positivas o ya no tenemos esa tendencia alcista. Por lo tanto, yo no creo que nos encontremos ante una corrección, al igual que no lo creía hace 3 meses, y al final el tiempo nos va dando la razón. El escenario es bastante complicado, pero no solo por la situación en cuanto a la renta variable, no solo porque podamos hacer un análisis desde el punto de vista técnico, que sinceramente creo que en el contexto y en la situación en la que nos encontramos actualmente poco peso va a tener. A nivel fundamental, vemos muchas compañías con muchísima deuda y con ratios por comparativos y descuentos por comparativos muy negativos. Estamos hablando del 10, incluso del 15% en negativo. Por lo tanto, las empresas están caras. De hecho, vemos muchos países que siguen endeudándose y siguen teniendo cifras de deuda muy por encima del 120% sobre el PIB, lo cual es claramente insostenible, como es el caso de España. Y seguimos viendo países como siguen enfrentándose a una situación muy complicada, que a día de hoy les salva un sector muy concreto y un sector que siempre ha funcionado y funcionará como refugio, como es el caso de Estados Unidos con la parte tecnológica. Cuando esto se revierta y cuando veamos que es una situación totalmente insostenible, actualmente el escenario sigue siendo de relativa calma, o por lo menos lo que se ve en los medios de comunicación, lo que se ve en los periódicos, lo que podemos leer del mensaje en cuanto a esas referencias empresariales por esos resultados, sigue siendo de cierto sosiego, cierta calma, pero obviamente el goteo sigue siendo muy constante, el grifo del crédito sigue abierto y la deuda seguirá aumentando. Por lo tanto, a medio plazo, ¿quién va a condenar esa deuda? ¿Quién va a paliar esa deuda? Porque no hay países ahora mismo que la puedan acometer, y obviamente descarto totalmente que veamos un Banco Central Europeo o una Reserva Federal que haga comunicado directo de vamos a condenar esa deuda, no hace falta que la paguéis. Y obviamente todo eso repercutirá muy, pero que muy, muy negativamente en la economía a corto y a medio plazo. Vamos viendo cómo Moody's hace referencia a esa pérdida de 650.000 millones de dólares por parte de entidades bancarias en Estados Unidos que no han sido reflejados y que no van a ser reflejados en los resultados empresariales. Muchas otras compañías que han podido reflejar, en este caso, esos comentarios, no solo a nivel bancario, sino también a nivel industrial, a nivel manufacturero y a nivel consumo. Y la Reserva Federal acepta que esto sea una realidad. Pero vuelvo a decir lo mismo, seguimos en un escenario muy complicado en el que esas medidas y esa situación un poco de controversia va siendo y sigue siendo pan para hoy y mucha hambre para mañana. La situación, José Antonio, es muy, muy complicada. Esté más mirando el día y sobre todo mirando a 2,5, ese dato de PIB en Estados Unidos, aparte de la decisión de Lagarde, pero sobre todo PIB en Estados Unidos, ¿dónde está el soporte ahora mismo? ¿4,110 en el S&P 500? ¿4.110? Sí, yo creo que es una buena referencia a nivel técnico, pero insisto lo que decía antes, podemos hablar de muchas referencias y podemos hablar de muchos puntos pivote desde el lado técnico, igual que podemos hablar de referencias técnicas importantes, claramente desde el Dow Jones, desde la parte del Nasdaq, desde el S&P, desde el DAX, el Eurostoxx. Podemos hablar de referencias técnicas, pero sinceramente creo que lo que viene y el escenario en el que nos vamos a encontrar dentro de pocos meses, el análisis técnico va a tener o debería tener poco protagonismo porque va a poder decir muy poco. Por mucho que haya una zona de soporte importante, si sale a la luz comentarios por parte de bancos que han reflejado pérdidas que no han sido representados en sus balances, si sale a la luz esas referencias nuevas macroeconómicas desde el
punto de vista manufacturero, desde el punto de vista del PIB, desde el punto de vista de la inflación, claramente negativas. ¿Cómo vamos a poder soportar? Es decir, todo lo que vaya habiendo de dinero acumulado en esas zonas, como puede ser perfectamente mencionado por ti, esos 4.110, por mucho que acumulemos dinero y por mucho que veamos a día de hoy dinero comprador en esos precios, desaparecerá muy rápidamente y empezará a haber acumulación de papel, lo que llamamos dinero vendedor. Por eso digo que desde el lado técnico yo creo que es y sigue teniendo mucho protagonismo a día de hoy en el corto plazo, pero a medio plazo yo creo que con vistas a 2-3 meses en adelante el aspecto técnico quedará en este caso relegado a un segundo plano, dándole mayor protagonismo a la parte fundamental por el contexto, insisto, en el que nos encontramos actualmente. Muchísimas gracias, Juan Enrique Cariñanos, CEO de Admirals en España. Buen día y buen negocio, Juan Enrique. Igualmente, gracias y felicidades.